bendiga, hermanos. Quiero compartir con ustedes un versículo de la Biblia y está en Proverbios 22:6. Dice así la palabra de Dios: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En la traducción lenguaje actual nos dice más específicamente: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Señor, te rogamos que tu palabra nos enseñe en este momento y nos ayude, Señor, a meditar si estamos llevando a cabo, Señor, este mandato tuyo. Te ruego, Padre, que de acuerdo a la luz de tu palabra nosotros podamos ver, Señor, la vida de nuestros hijos y nuestra vida también, Señor. Te ruego que nos bendigas y que nos ayudes en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. El título de este sermón es Enseñando a nuestros hijos. Y surge una pregunta: ¿cómo estamos instruyendo a nuestros hijos? El versículo que acabamos de leer dice: instruye al niño en el camino correcto. ¿Cómo los estamos instruyendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿O quién lo está haciendo por nosotros? Vamos a meditar en esta noche acerca de este versículo. Y quiero comentarles que para las familias de los tiempos bíblicos era una gran bendición de parte de Dios tener hijos. Y en aquel tiempo, muchos hijos. El salmista dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Nuevamente busqué este mismo salmo, el Salmo 127:3, en la traducción lenguaje actual, y nos dice así: los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Yo tengo 2 regalos de parte de Dios, así es que tengo 2 recompensas. ¿Cuántos regalos tienes de parte de Dios? Una de las responsabilidades de los padres judíos era la instrucción de sus hijos. En el caso del padre, le tocaba enseñar a sus hijos no solamente la ley de Dios, sino también un oficio. Generalmente era el oficio que el padre practicaba. En el caso de las madres, ellas tenían la responsabilidad de enseñar a las niñas los deberes domésticos hasta el momento en que las concedían en matrimonio. De acuerdo a nuestras costumbres, son distintas a las costumbres culturales y sociales de los tiempos bíblicos. Pero, sin embargo, también para nosotros los hijos que Dios nos da son una bendición. Y el privilegio de tenerlos también implica responsabilidades. Cada hijo es una responsabilidad, cada hija es una responsabilidad que tenemos delante de Dios. Hay algo bien importante que quiero que se le quede en la mente. Cuando nosotros reconocemos a cada uno de nuestros hijos como una bendición de parte de Dios, asumiremos con más seriedad el cuidado de ellos y la responsabilidad de instruirlos en los caminos de Dios. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad delante de Dios, de cada hijo que tenemos, porque Él nos los ha dado. Antes de que estuviera en nuestro corazón, antes de que lo planeáramos nosotros, ya estaba en el corazón de Dios. Y aquí la pregunta vuelve a surgir una vez más:
cómo estamos instruyendo a nuestros hijos. Instruir. La palabra instruir viene del hebreo Hanan, que se puede traducir como entrenar o dedicar. Alguien, o en las pláticas que tenemos a veces como padres, hay quien dice, es que nadie nos enseña a ser padres. Alguien más podrá decir, los niños no llegan con un manual. Pero hoy le tengo una buena noticia. Hoy le voy a invitar a que vea lo que nos dice la Biblia para instruir a nuestros hijos qué tenemos que hacer. Así es que quiero invitarle a que vaya siguiendo este mensaje. Vamos a ver que, en primer lugar, para instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios, debemos de ser buenos padres. La mayoría de los padres queremos buenos hijos, pero para que haya buenos hijos necesita haber buenos padres. Como resultado de unos buenos padres están los buenos hijos. Y quiero invitarle a que vayamos en Primera de Tesalonicenses 2, del 7 al 12. En este pasaje vamos a ver que nos habla del apóstol Pablo como un padre espiritual. En su mayoría o muchos de nosotros estaremos criando hijos, tal vez pequeños, algunos en ya bachillerato, otros en universidad, diferentes edades. Hay quienes ya terminaron esta etapa y están viendo crecer a los nietos, pero tal vez están criando a los nietos por cualquier circunstancia que sea. Están criando a los nietos. O tal vez estás criando a un sobrino, como en el caso de Abraham y Lot. O tal vez estás criando a alguien que no lleva ni tu sangre, pero Dios te lo está entregando a ti. Y es bien importante que lo veas como una bendición de Dios. En Primera de Tesalonicenses 2, del 7 al 12, versículos antes nos habla del trabajo de Pablo, de su ministerio con los nuevos cristianos. Nos habla de cómo él trabajó, cómo él se apasionó por cuidarlos, por enseñarles los caminos de Dios. Y quiero llevarlos a esto, porque nos dice en el versículo 7, el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses y les dice, él les está diciendo cómo fue su trato para con ellos, y dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Versículo 8 dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. El apóstol Pablo, como padre espiritual, les estaba enseñando el Evangelio, les estaba enseñando los caminos de Dios, pero decía, aún yo mismo quiero dar mi vida por ustedes. ¿Cuántos padres hemos dicho eso? Damos la vida por nuestros hijos. Versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros. ¿Qué nos enseña este pasaje a nosotros como padres? Las características que debemos de tener como padres. Hablamos que para instruir a nuestros hijos debemos de ser buenos padres. ¿Qué características debo de tener? En el versículo 7 nos dice que debemos de ser padres cristianos, debemos de ser tiernos. Y dice ahí, notemos que dice ahí que como la nodriza
nos está hablando que cría y cuida, nos está hablando uno de los roles como madres que debemos de tener, de la crianza y del cuidado de nuestros hijos. Como mamás, la mayor parte del tiempo, nuestros hijos están con nosotros, las mamás, porque muchas de las veces el papá está más en el trabajo. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad como madres de criar y cuidar a nuestros hijos con ternura. También el papá. Como padres debemos de ser tiernos, amorosos, cariñosos. En el versículo 8 nos dice, tanto es nuestro afecto, nuestro cariño, tanto es. Un padre cristiano debe ser afectuoso, cariñoso. Tal vez usted diga, es que a mí no me trataron así, es que yo no sé, yo soy así y no voy a cambiar. Quiero decirle algo, hoy tenemos la oportunidad de cambiar, de no seguir esos patrones del mundo, sino irnos a los consejos que nos da la Biblia. Si este tema es para que nosotros nos escaneemos como padres y de alguna manera tomemos una decisión de cambiar, para que nuestra descendencia y nuestras generaciones puedan ser diferentes y se escriba una nueva historia ahora que estamos en Cristo Jesús. Entonces, como padre cristiano, debo de ser cariñoso con palabras, con abrazos y con interesándome por mis hijos. En el versículo 9, Pablo menciona a los hermanos el trabajo que había hecho entre ellos. Así es que un padre debe ser trabajador. Y han de decir, ay, pues sí, yo me mato y siempre estoy trabajando para ellos, para darles, para que coman, y por eso tienen lo que tienen. Sí, pero también lo tenemos que complementar. Simplemente el trabajo es un complemento, y no voy a hacer más trabajo y que ni siquiera conozca yo a mis hijos. Nos sigue diciendo aquí, si nosotros enseñamos a nuestros hijos a trabajar, que nosotros seamos esos buenos padres que son ejemplo de trabajar, ellos aprenderán a cuidar el hogar económicamente, moralmente y espiritualmente. Ellos serán fieles hijos de Dios, aprenderán a ofrendar, a diezmar y a compartir. Cuando un padre cristiano le da la gloria a Dios por el trabajo y que todo lo que él tiene se lo reconoce a Dios, también los hijos lo van a aprender. Otra característica de ser buenos padres es que tenemos que ser guías espirituales, exhortar y animar, dirigir a los hijos en el conocimiento y temor de Dios. El apóstol Pablo aquí les está diciendo, no nada más les di a conocer el Evangelio de Dios, sino también doy la vida por ustedes. Entonces nosotros no solamente tenemos que enseñarles a los niños, sino también que lo vean por nosotros, que vean que nosotros también damos todo por ellos y para que ellos vean cuánto nos interesan, cuánto nos importan y que así podamos servir a Dios juntos como familia. Y estas características tal vez se escuchen así como que, no, pues es que yo en mi infancia viví diferente, me enseñaron de otra manera y pues es que eso le funciona a mi papá, eso le funciona a mi mamá. Pero yo creo que si no aprendimos en el hogar de nuestros padres a ser tiernos, las características que acabamos de ver, cariñosos, no se nos guió por los caminos de Dios, no se nos enseñó la Biblia, lo que decía en la Biblia, es un tiempo de que lo hagamos para expresar amor a nuestros hijos. Vamos a cambiar la historia de nuestras vidas, de nuestra familia. Ya no venir trayendo esos mismos patrones, esos mismos malos hábitos dentro de la familia, sino que vamos a hacer ahora de acuerdo a la palabra de Dios.
Para instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios, debemos, algo más que debemos de hacer, transmitir principios espirituales. Deuteronomio 11, versículo 18 y 19 nos dice así: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestras manos, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes, cuando andes por el camino, cuando te acuestas y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Transmitir principios espirituales. Un padre cristiano debe de enseñarle a sus hijos principios cristianos, pero no se queda en eso, sino también debemos de vivir lo que enseñamos. Debemos de ser ejemplo. El ejemplo de amor a la palabra de Dios. Nuestros hijos deben de ver el amor que tenemos por las Escrituras, hermanos. El amor con el que hablamos de la Biblia. El respeto que le tenemos a la Biblia. La necesidad que tenemos de leerla, de escucharla, con sed, con placer, con atención. Debemos de ser ejemplo. Ellos lo tienen que ver. Para instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios, ellos tienen que ver que nosotros lo vivimos. Y tenemos, ahora sí, eso que ellos ven, lo van a poner en práctica también. La enseñanza de los padres a los hijos debe ser de corazón a corazón. Aquí nos está diciendo en este versículo: estas mis palabras, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. Estas enseñanzas no deben ser de cabeza a cabeza. Aquí nos habla que es en el corazón. Como si la palabra de Dios, a veces enseñamos la palabra de Dios como si fuera cualquier materia secular, español, matemáticas, ciencias, que aprendemos y después lo olvidamos. Tal vez le enseñamos a nuestro hijo: apréndete el versículo porque te lo va a preguntar la maestra el domingo. Y ya luego ya ni nosotros nos acordamos. Entonces nosotros lo debemos enseñar de corazón a corazón. Vivirlo todos los días. Enseñarle al niño que amamos esa palabra y estarla repitiendo constantemente. Mire que el niño, mientras es pequeño, vive en casa. ¿Cuántos años el niño vive en nuestra casa? En el hogar. La primera escuela es el hogar. Es su primera escuela. Es donde el niño va a decir sus primeras palabras. ¿De quién las escuchó? De nosotros como padres. En el hogar es cuando va a dar los primeros pasos. ¿Quién lo enseñó? Sus padres. Entonces, el hogar es la primera escuela y los padres somos los primeros maestros. Así es que, ¿qué les hemos enseñado a nuestros hijos? El hablar es un medio de comunicación. El hablar es un medio de comunicación. Y en el hogar lo podemos ver reflejado en nuestros hijos. ¿Cómo hablan? Porque nos escuchan a nosotros. Debemos de transmitir estos principios mediante conversaciones y hechos. Conversar, acabamos de leer, que es al acostarnos, al levantarnos, en el camino a la escuela, en el pasaje, cuando estamos en la mesa comiendo, hacer un devocional, lo que escuchamos el domingo, lo tenemos que vivir. Y si en la prédica se nos habló de que tenemos que compartir, que ellos vean que nosotros compartimos lo que tenemos, despensa,
la ofrenda misionera, a un niño los juguetes, mi ropa lo voy a compartir para que ellos también lo puedan compartir con otros niños. En otras palabras, enseñando en todo tiempo, nos dice la Biblia, y aprovechando todas las oportunidades que pueda haber. Todas las oportunidades, compartir comida en el colegio, compartir con alguien una libreta, compartir. ¿Cómo lo van a hacer ellos si nos ven a nosotros? Entonces, cuando nosotros como padres hagamos un esfuerzo consciente de guiar a nuestros hijos en los caminos del Señor, sucederá algo maravilloso y lo vamos a poder ver que de ellos van a hacer compartir, porque lo están viendo, no nada más se lo estoy enseñando y no lo ve. En la escuela nos enseñan muchas cosas y se nos olvidan porque no lo ponemos en práctica. Hay cosas, algunos temas de ciencia que lo que hacen los maestros es llevarnos al laboratorio para practicarlos. Y eso como se nos queda. Pero hay otras cosas que únicamente es teoría y hasta nos dormimos. Y, como decimos, pasamos de noche la escuela. Entonces, que no nos pase esto también con la palabra de Dios. Y ¿sabe qué va a pasar? Que cuando nuestros hijos tengan sus hijos, estas enseñanzas, estos principios bíblicos, pasarán a la siguiente generación y a la siguiente generación y a la siguiente generación. Para instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios, debemos hacer algo más: disciplinarlos con amor. Y ya se puso bueno, algunos han de decir, ya viene lo bueno, eso sí me gusta. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Nuevamente le comparto lo que dice en la traducción lenguaje actual: si amas a tu hijo, corrígelo. Si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. Hay muchos versículos y proverbios que nos hablan que cuando nosotros no castigamos a nuestros hijos, los tratamos como bastardos. Es una palabra muy fuerte. Ninguno, hablando por ejemplo de mis hijos, ni mi vecino nos va a castigar, ni a disciplinar, ni a corregir, porque no son sus hijos y ¿sabe qué? No le importan. Entonces, cuando nosotros no corregimos a nuestros hijos, pareciera que es eso, o tal vez es eso. No me importa, no te corrijo, no te digo nada, tú ahí te darás cuenta más adelante, Dios tiene sus tiempos, y pues allá, tú y Dios. ¿Sabe qué? No lo ama. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si no lo amas, no lo castigues. Qué fuerte, hermanos. Meditar y profundizar en esta palabra es muy fuerte, tanto para nosotros como padres, como para nuestros hijos, porque las consecuencias van a ser muy fuertes. La palabra disciplina, vamos a ver qué quiere decir la palabra disciplina. Disciplina viene de la raíz latina y quiere decir enseñar. En el diccionario se define que disciplinar es controlar la voluntad, es moldear el yo, es enseñar a obedecer conscientemente para debidos fines. Me llamó la atención esta definición, que disciplinar es controlar la voluntad, y ahí es donde entra la disciplina. Y quiero mencionarle algunos ejemplos. Por ejemplo, controlar la voluntad de un niño al comer dulces en exceso, y que quiere uno y que quiere otro, y ya tiene todos los dulces y que quiere más y está llorando. Ahí entra la disciplina. Tal vez tenemos una mala definición o un mal concepto de la disciplina, porque pensamos que únicamente es golpear y pegar y darle con la vara.
Pero aquí dice que es controlar su voluntad. Si el niño está comiendo en exceso, yo le voy a dar una explicación, hijo, hasta aquí. Miras los dientes, se te están haciendo feos, te vas a enfermar, te va a doler la pancita. Ahí entra la disciplina. Voy a ayudarlo a controlar esa ansiedad de tanto dulce. En ocasiones hay bebés que a veces dicen, es que es incontrolable. Se sube en la silla, se baja, se sube a la escalera, baja corriendo. Ahí es donde yo entro y controlo su voluntad. Ahí entra la disciplina, ahí entra la corrección. No, no lo puedes hacer. Te vas a lastimar. Lo agarro de la mano, ya no lo suelto. Debo de ser firme cuando le estoy hablando. No necesariamente, si no le he enseñado que corre peligro, pues no puedo llegar nada más y golpearlo. Tengo que hablar con él. Antes le tengo que enseñar y ya después, entonces, tal vez llegue el momento en que se necesite la mano. Pero no es así de un principio. Controlar su voluntad a no interrumpir cuando otros están hablando, enseñarle que debe de estar callado, que debe de estar sentado. Los niños aprenden. Muchas de las veces somos nosotros. En ocasiones he visto madres que sus niños andan corriendo y no hay quien los detenga y la mamá no hace nada. Tristemente hay muchos padres jóvenes que ven a sus hijos como hermanitos y no es así. Es un error. Tenemos que controlar su voluntad hablando con ellos, enseñándoles, y de esta manera ellos van a aprender. Moldear el yo, creo que eso es algo bien importante en un niño. La mayoría de los niños y muchos adultos también, pero estamos hablando de los hijos y aún jóvenes, el moldear el yo de los hijos. Quiere todos los juguetes para él y no quiere compartir. Tenemos que enseñarle que no es él nada más, sino que tiene que compartir. No piensa en nadie más, sino solamente en él. Tengamos cuidado, porque a veces no hacemos nada. Quiere que le compren y si no hace berrinche. ¿Qué estamos haciendo en estos casos? En cada uno de estos casos que he mencionado, ¿qué estamos haciendo? Guardamos silencio, no les decimos nada, no les estamos corrigiendo, no les estamos disciplinando, no los estamos instruyendo. Es muy necesario que comprendamos la naturaleza y el propósito de la disciplina. Hay un propósito en todo esto. Al inicio decíamos que en cuanto a la definición, nos dice que en la definición dice que es moldear el yo y enseñar a obedecer conscientemente para un fin. Entonces, la naturaleza y el propósito de la disciplina, ¿cuál puede ser? Es lo que debemos de comprender, y quiero invitarle a que vaya a Proverbios 22:15. Dice así: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Debemos de meditar en esto y debemos de darnos cuenta que dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Nuestros niños también tienen una naturaleza caída. Por naturaleza van a hacer berrinche, por naturaleza se van a enojar, por naturaleza van a desobedecer, por naturaleza piensan nada más en ellos mismos, por naturaleza. Pero esta necedad, esta rebeldía, ¿cómo se cura? Con la corrección. Aquí dice: mas la vara de la corrección la alejará de él. No podemos dejar que los hijos se críen solos, hermanos. No es de que, ahí él aprenderá. No, pues ahí cuando llegue su papá. No, pues ya después aprenderá. No entiende. No los podemos dejar así. No los podemos dejar así.
La disciplina es la parte más importante del proceso que lleva a la madurez. La disciplina corrige la irresponsabilidad y los modelos de una conducta peligrosa. En Proverbios 13:24, lo leímos hace un momentito, que dice que si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. Hermanos, ¿cómo saber o cómo darnos cuenta entre una disciplina adecuada y una disciplina negativa? Una disciplina adecuada, nos dice Proverbios, corrige a tu hijo si lo amas, corrígelo. Pero a veces una corrección dada o bien hecha, por decirlo así, causa daño en el niño. ¿Por qué? ¿O en qué momento es una disciplina negativa? Efesios 6:4. Vamos a ver la diferencia entre Proverbios 13:24 y Efesios 6:4. En Proverbios 13:24 nos dice, si amas a tu hijo, corrige. ¿Qué nos dice Efesios 6:4? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué dices? ¿Ya no entendí? ¿Ya no entendí? Miren, desde una perspectiva bíblica, hay una gran diferencia entre estos dos pasajes. Según Proverbios 13:24, es prueba de que el padre verdaderamente ama a su hijo. Cuando la disciplina es motivada por el amor, tendrá un objetivo muy distinto. Mire, yo tomé unos cursos acerca de padres e hijos y recuerdo mucho que quien nos los dio dijo algo. Tienes que explicarle a tu hijo por qué le vas a pegar y decirle, porque te amo, te voy a dar 3 varazos. O después, 3 varazos. Entonces, pero se lo tienes que explicar. Le tienes que decir, porque te amo, hijo. Si el niño me pega y me está agarrando a patadas, se está maldiciendo el niño. Nos debe de honrar, nos debe de obedecer. Y yo le tengo que decir, porque te amo, hijo, me diste una patada a propósito, me pegaste en la mano, me estás pegando enfrente de la gente, porque te amo, te voy a disciplinar. Y esto tendrá un objetivo muy distinto, que es corregir una mala actitud, un mal comportamiento. A fin de que la disciplina sea eficaz, debe enmarcarse en los principios bíblicos. Aún al joven, si me está faltando al respeto, me está hablando groseramente, ir a la Biblia, hermanos. Muchas de las veces decimos, es que ya es un adolescente, ya no le puedo pegar. La disciplina no nos habla que todo el tiempo va a ser vara. Habla, corrígelo. Pero el problema que hay en muchas de las veces, que cuando son pequeñitos, que cuando son niños, si el niño se está subiendo a las escaleras o a la barda, ¿saben qué hacemos? Lo grabamos. Miren cómo es de travieso mi niño. Sí, miren cómo es. Estás en TikToks. Que el niño le está pegando al hermanito. Miren cómo se agarra. Si los festejamos, van creciendo y decimos, ya es un adolescente, ya no le puedo pegar. Pero no lo corregiste. No corregiste esa mala actitud que tuvo. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? Sin embargo, nos habla que la disciplina negativa, en Efesios 6:4, muchas de las veces cuando ya hizo y deshizo el niño y no lo corregimos, es ahora sí, ahí va y no vemos ni dónde le va a caer la chancla, el palo, la escoba, el gancho. Pero entonces, ¿sabe qué? El castigo es una venganza. Es una venganza que se toma por una mala acción pasada con poco o ningún deseo de corregirla. Tal vez tu hijo adolescente
te contestó mal, te quedaste callada, te dijo, desobedeció, y que dices, pero me las voy a cobrar. Ahora vas a ver, pero viene el día de que quieres salir. Ahí todas te las voy a... Entonces no se está corrigiendo nada. No se está corrigiendo nada. Únicamente el castigo que le estás poniendo es una venganza. Así es que meditemos en estos dos pasajes. Otra forma de provocar a ira, porque Efesios 6 nos habla de que no provoquemos a enojo a nuestros hijos. Otra forma de provocar ira en nuestros hijos es tener una actitud impropia y comparar a un hijo con su hermano o entre hermanos. En ocasiones caemos en que no corregimos al adolescente, o en el caso que les acabo de decir, el adolescente hace y dice, bueno, ahorita me las pagas y me las vas a pagar bien, ahora voy a llevarlos a pasear, pero tú no vas a ir a pasear, nada más me llevo a tu hermanito o a tu hermanita. Y entonces empezamos a hacer comparaciones, estamos provocando a ira. Ya no es disciplina, crees que lo estás disciplinando, pero ese castigo es una venganza y además lo estás haciendo enojarse contra su hermano y contigo también, porque hay privilegios para el otro hermano o para el otro hijo. Entonces, debemos de comprender lo que estamos haciendo y es bueno que nosotros meditemos en todo esto. ¿Cómo estoy instruyendo a mi hijo? ¿Cómo lo estoy disciplinando? ¿Lo estoy corrigiendo de acuerdo a la Biblia? ¿Lo estoy corrigiendo con amor o lo estoy corrigiendo con enojo y con venganza? La disciplina es parte integral de la familia. Jamás ha sido agradable la disciplina, pero sí fructífera. No sé si cuando nosotros fuimos pequeños nos disciplinaron, de qué manera lo hicieron, pero de la manera que hayan hecho, yo creo que hoy podemos cambiar este curso. La disciplina puede ser fructífera, puede dar buenos frutos. En Hebreos 12:11, en este versículo nos dice que es verdad que ninguna disciplina al presente parece causarle gozo, puede ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. He escuchado más de alguna jovencita decir, pues mi mamá me enseñó a guisar y si yo no lo hacía bien me regañaba, pero ahora le agradezco porque ahora sé cocinar. O tal vez un joven que tuvo que irse a trabajar y le dijeron, vas a tener que trabajar, y le enseñaron, pero después va a decir, reconozco que me hizo bien porque me centré más en el estudio, me centré más en mi vida personal, porque la disciplina trae fruto si la aplicamos como debe de ser y sobre todo conforme a los principios bíblicos. La disciplina bíblica motivada por legítimos intereses servirá para ayudar al niño a crecer como persona y como cristiano. Hemos visto aquí que como padres de familia, para instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios, es necesario tomar en cuenta lo siguiente. Desear ser buenos padres, si deseamos ser buenos padres y ejemplos, ser padres ejemplares, Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida, porque para aprender a ser obedientes y sabios e instruir a nuestros hijos de acuerdo a la Biblia, tenemos que estar en continua relación con Dios. Como padres, no podemos renunciar a esta responsabilidad, porque es un mandamiento de nuestro Dios. Ya tenemos a nuestros hijos. Si nosotros renunciamos a este mandamiento de instruir a nuestros hijos,
si nosotros renunciamos, las consecuencias serán dolorosas para la familia, no nada más para ellos, ni nada más para nosotros, para toda la familia. ¿Y sabe qué? También para la iglesia. Así es que, de acuerdo a lo que en esta noche ya escuchamos de la palabra de Dios, de acuerdo vamos a empezar a pedirle a Dios que nos dé sabiduría y sobre todo humildad. Seamos padres que aprendan cómo educar, pero de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios no se equivoca. Aprendamos cómo disciplinar a nuestros hijos en el temor de Dios. Y empecemos a pedirle amor a Dios para ellos. El instruir a nuestros hijos es un motivo para tener un diario encuentro con Cristo y vivir de acuerdo con su voluntad. ¿Y sabe qué? Es una razón por la que debemos de doblar nuestras rodillas todos los días. Por nuestros hijos. Que Dios nos ayude a ser padres amorosos, padres perdonadores. Tal vez tengamos que pedirle perdón a nuestros hijos también. Que Dios nos dé ese espíritu humilde y sencillo para poder decirle: hijo, perdóname. Yo no sabía esto que estoy aprendiendo hoy. Yo no lo sabía, pero hoy que lo sé, hoy que lo sabemos cada uno de nosotros, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Y las cosas van a ser diferentes. Para los que están en Cristo, hay una nueva historia, hermanos. También nos dice que los que están en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, como me hayan educado. He aquí, todas son hechas nuevas, porque ahora está Cristo en mi corazón. Y si alguien no tiene a Cristo en su corazón, lo invito a que acepte a Cristo como su Señor y su Salvador, y que se deje guiar por la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, y yo te ruego que nos ayudes para que tu palabra venga y transforme nuestras vidas, Señor, y que yo pueda ser parte de la solución en mi familia. Que yo pueda ser parte, Señor, de una vida transformada. Una vida, Señor, en donde pueda yo amar como tú amas y ver, Señor, a mis hijos como tú los ves. Para ti, Señor, son especiales, son importantes, tú les amas, Señor, y yo también quiero amarlos. Gracias te damos por cada uno de nuestros hijos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.